Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el don de conocer a Dios. En el Evangelio de San Mateo se habla de un momento del ministerio de Jesús en el que enseñó 6 parábolas seguidas, una tras otra. Como las parábolas son difíciles de entender, los discípulos preguntaron a Jesús por qué enseñaba a la gente a través de estas historias. Es frecuente que las personas pregunten sobre aquello que les cuesta entender acerca de Dios y de sus caminos. Por lo general, lo complejo de la Biblia despierta sanas inquietudes entre los creyentes.
y por el contrario, despierta actitudes de negación y de rechazo entre los incrédulos. Pero la cuestión es que si el don de Dios es lo que lleva a una persona a entender la palabra, las escrituras, la verdad, sin él nadie puede entender ni conocer la enseñanza de la Biblia. Estudiemos el capítulo 13 de Mateo para meditar sobre estas cuestiones, el don de conocer a Dios. Los discípulos preguntaron a Jesús por qué hablaba a la gente por parábolas. Jesús usaba parábolas como medio para transmitir su mensaje redentor. En Mateo 13, 1 al 3, se nos dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y dice ahora, y les habló muchas cosas por parábolas. Así pues, Jesús usaba de parábolas para transmitir su mensaje. Las parábolas eran y son historias de la vida cotidiana con lecciones espirituales, más o menos veladas, por lo que estas enseñanzas son difíciles de entender por aquellos que las oyen. En Mateo 13, 45 al 46, Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es una de las parábolas de Mateo 13. Y en Mateo 13, 51 al 52, Jesús les dijo, después de haber enseñado 6 parábolas, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así pues, Jesús, cual maestro de la palabra, él enseña sus tesoros, su doctrina, su enseñanza, a aquellos que le escuchan, y él lo hace por lo general a la gente a través de parábolas. En Mateo 13, como hemos dicho ya, Jesús expuso distintas enseñanzas a través de 6 parábolas, solo en Mateo 13, 6 parábolas. La primera, la parábola del sembrador, Mateo 13, 1 al 9, en la que la palabra de Dios es la semilla de salvación que al ser sembrada en los corazones de las personas obtiene distintos resultados en ellas. La segunda, la parábola de la cizaña, en Mateo 13, 24 al 30, en que el enemigo también siembra su semilla entre los hijos de Dios para confundirles y hacerles tropezar. Y solo Dios quitará esa mala semilla a su tiempo. La tercera, la parábola del grano de mostaza y la levadura, en Mateo 13, 31 al 32, que nos habla de la obra de Dios como algo real y visible. La cuarta, la parábola del tesoro escondido, Mateo 13, 44, que nos habla de hallar la salvación. Hallar la salvación es como hallar un tesoro. La quinta, la parábola de la perla de gran valor, Mateo 13, 45 al 46, en la que Jesús nos quiere decir que la salvación, tenerla, disfrutarla, conlleva pagar un precio.
Y en la sexta, la parábola de la red, Mateo 13, 47 al 50, Jesús nos viene a hablar de la redención como algo que une temporalmente a buenos y malos. Esa red que recoge a pescados buenos y malos nos habla de que buenos y malos se unen temporalmente por el ministerio de el llamado a la salvación. En definitiva, Jesús hablaba por parábolas. Como veis en Mateo 13, 6, solamente en Mateo 13 hay 6. Y este recurso pedagógico de enseñanza fue usado frecuentemente por Jesús, hasta tal punto que el Evangelio de Mateo llega a afirmar que sólo hablaba a la gente de esta manera. Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Sin parábolas no les hablaba. Esto quiere decir que Jesús frecuentemente, muy frecuentemente, usaba las parábolas para comunicar su mensaje. Y continúa diciendo el Evangelio de Mateo, capítulo 13, que por ellas, por esas parábolas, Jesús enseñaba, transmitía misterios ocultos desde la fundación del mundo. Mateo 13, 11 y 35. Les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así pues, estos misterios de los que habla aquí el texto, estos misterios que transmiten la parábola de Jesús, las parábolas en general de Jesús, estos misterios, como hemos visto, no son otra cosa que la verdad de Dios. La verdad de Dios sobre sí, la verdad de Dios sobre su salvación eterna, la verdad de Dios sobre todas las cosas. Y se habla de misterios por la condición humana incapaz de percibir esa verdad. Al ser humano se le antoja lo divino como complejo, como muy complicado. En 1 Corintios 2, 7, 11 al 12, el apóstol Pablo dice que los creyentes, los hijos de Dios, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Las cosas que hablamos los creyentes, que nos parecen sencillas a nosotros, porque Dios nos las ha explicado ya, son misterios. Misterios para muchos. Hablar de la vida venidera, de las moradas eternas, hablar de la salvación que nos permite tener esa vida venidera, de cómo el Hijo vino, el Verbo vino en carne a través de una virgen, por obra del Espíritu Santo. Todo eso son cosas muy complejas para aquellos que en su condición natural se acercan a las verdades divinas. Y dice Pablo, como estaba mencionando, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros lo hemos recibido al Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así pues, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la palabra, contienen verdades profundas que entendemos los creyentes porque Dios ha tenido a bien, a través de su Espíritu, darnos la capacidad de entenderlas. Pero los discípulos se extrañaron de que Jesús no fuese más claro
al presentar sus enseñanzas a la gente. Se extrañaron de que Jesús les hablase por parábolas, frecuentemente, constantemente. Y le preguntaron por qué no enseñaba de forma más sencilla, para que se le entendiese mejor, para que no hubiese duda de lo que él quería decir. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Es como si dijeran: Señor, las parábolas son difíciles de entender. Nosotros mismos necesitamos que tú nos las expliques. ¿Por qué les hablas por parábolas? No te van a entender. No te entienden, Señor. Seguramente los discípulos no sabían o no recordaban que esta era la forma en que debía hablar el Mesías, según anunciaba la propia profecía acerca de él. En Mateo 13, 14 al 15, se menciona al profeta Isaías y dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por tanto, lo que las profecías decían con claridad es que el mensaje del Mesías sería dado en un lenguaje, en unas formas que no eran precisamente las más fáciles para el ser humano, para entenderla el ser humano. Eran las formas y las maneras de Dios, con un propósito de parte de Dios. Pero no eran aquellas que gustarían al ser humano en su condición natural. Y por eso los discípulos preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Así que Jesús explica a sus discípulos las razones por las que hablaba a la gente por parábolas. Jesús explica esas razones o esa razón por la que hablaba a la gente por parábolas. Y Jesús les dice que solamente a los que han de ser salvos les ha concedido Dios el don de conocer su palabra. Solamente a los que han de ser salvos. La palabra se proclama. Por esta vía proclamamos la palabra 2 veces por semana. En la iglesia estamos permanentemente proclamando el mensaje de la palabra de Dios, y también lo hacemos de forma particular a personas en nuestras casas, o en las casas de ellos, o en la calle. Pero solamente a los que han de ser salvos, a esas personas les ha concedido Dios el don de entender y de conocer lo que dice su palabra. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La misma palabra, el mismo mensaje de la palabra de Dios, oído por unos,
es percibido como poder de Dios, como un mensaje glorioso. Hay personas que escuchan la palabra y se sienten gozosos, sienten que Dios les ha hablado, que han entendido cosas maravillosas que tienen que ver con Dios, con la salvación, con la vida eterna. Hay personas que cuando oyen una predicación, al entenderla, alaban a Dios, dan gracias a Dios, a aquellos que transmiten la palabra, les dan gracias. Y hay otras personas que cuando oyen la palabra de Dios, ni se inmutan, como el que oye llover, ni se inmutan, como si hubieran oído cualquier otra cosa, un mensaje de la palabra en el que Dios se da a conocer, en el que Dios les habla del pecado, de lo que espera el ser humano después de la muerte, si acude al juicio sin preparación, del Salvador que es Jesucristo, del arrepentimiento y la fe necesarias para recibir a Cristo, para que Cristo sea el Salvador en nuestras vidas. Hay personas que escuchan esto y sin embargo no se afectan. Oyen hablar de otra cosa, de la santidad, de la vida cristiana, del amor, de la obediencia, y no se afectan. Por tanto, la misma palabra que es oída por unos y que es percibida como poder de Dios, es menospreciada por otros hasta el punto de llamarla locura. Esto es una locura, esto es un disparate, esto no. La palabra de la cruz, dice Pablo, es locura. Pero dice el texto, a los que se pierden. A los que se pierden. La actitud de una persona hacia la palabra de Dios indica cuál es su estado de salvación o de perdición. A los que se pierden, la palabra es locura. Mientras a los que se salvan, dice el texto, es poder de Dios. Por tanto, la actitud que tengamos ante la palabra de Dios, de escucha, de entendimiento, de conocimiento, indica lo que somos espiritualmente. Indica lo que somos. Muestra lo que somos. El Señor explica la palabra a los suyos. No solamente expone hechos, habla de cosas presentes o futuras, sino que el Señor explica a los suyos, a los que les ha dado el don de conocer, de entender y conocer la palabra, les explica el significado de esa palabra. En Mateo 13, 11, 18 al 19, Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ellos preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos. Y a continuación dice Jesús, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mirad, a partir de aquí empieza a explicar la parábola del sembrador. Cuando alguno la oye y no la entiende, y va a hablar de 3 casos de personas que oyeron y no entendieron la palabra, porque no recibieron el don
de entenderla y de conocerla. Por tanto, Jesús les está explicando a los discípulos que Él explica la palabra solo a los suyos, que Él da conocimiento solamente a los suyos, que Él da entendimiento solamente a los suyos, que Él habla para todos, pero solo a los suyos les da la capacidad de entender y conocer los misterios del reino de los cielos. Mateo 13, 36 al 37. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Otra de las parábolas del Mateo 13. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, etcétera, etcétera. Es decir, el Señor continúa explicándole la parábola de la cizaña. Antes le había explicado la parábola del sembrador, ahora la de la cizaña. Así pues, a los suyos Jesús les daba la enseñanza primera de la parábola y después la explicación. Los que creen en Jesús, los que creemos en Jesús, lo hacemos por haber recibido el don para entender, para conocer, para creer. La fe es un don, el don de Dios. Dice Mateo 13, 16 al 17, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Bienaventurado aquel que oye y ve. Bienaventurado aquel que entiende. Oír y ver. Entender, conocer. Bienaventurado. Bienaventurado. Por eso dirá el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, primero a los Corintios 2, 7 y 10, que los creyentes, los que estamos en Cristo, los que conocemos a Jesús como Salvador y Señor, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esas cosas cotidianas que los creyentes hablamos unos con otros, que nos parecen sencillas, porque desde la fe, desde el don de Dios nos parecen sencillas, y que algunos creyentes se preguntan: ¿cómo es posible que la gente no cree estas cosas tan sencillas? Como que somos pecadores, como que la paga del pecado es la muerte, como que Dios ha dado un regalo al mundo, un Salvador, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y algunos creyentes dicen: ¿cómo es posible que mis padres, mis hermanos o mis vecinos no entiendan esas cosas, no las crean? Y Jesús les respondería igual que a sus discípulos: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A vosotros. Bienaventurados sois, porque podéis oír y ver la profundidad de los misterios de Dios. Y nosotros hablamos la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, dice Pablo en el texto que estamos mencionando, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si tú entiendes, si yo entiendo las cosas de Dios, no podemos vanagloriarnos, porque entendemos y conocemos por el don
que hemos recibido, por el Espíritu Santo que nos hace entender las maravillas de Dios. Así como Jesús explicaba a sus discípulos las parábolas, las mismas parábolas que enseñaba a tanta gente, pero solo se las explicaba a ellos. Por tanto, los que no serán salvos, los que no lo serán, carecen del don para entender y conocer a Dios y sus cosas. Y sabemos que no serán salvos porque no están entendiendo la salvación que puede hacerles salvos. Ya hemos dicho antes que si alguien entiende, es que ha recibido el don para entender la salvación. Y podemos saber que alguien tiene el don de la salvación porque ha recibido la capacidad de entender esa salvación. Y por eso está en ella. Y que aquel que no la entiende, al presente no la entiende, no sabemos lo que Dios puede querer para esa persona mañana o dentro de un tiempo. Pero el que no la entiende al presente, no tiene la salvación. Por lo menos al presente no la tiene. No la tiene. La Biblia enseña que no todas las personas se salvarán. Que no todos los que oyen la palabra se salvarán. La parábola del sembrador. Hemos visto que la semilla es la palabra de Dios. Y que esa semilla, en su gran mayor parte, se pierde. 3 de cada 4 semillas en la parábola se pierde. La de junto al camino se perdió directamente. La de los pedregales y espinos se perdieron poco después. Solo una de las 4 semillas prendió, creció y dio fruto, la que cayó en buena tierra. Por tanto, la Biblia enseña que no todas las personas que escuchan la palabra de Dios se salvarán, que reciben la palabra de Dios se salvarán. Por eso en Mateo 7, 13 al 14, cuando se nos habla de la puerta que conduce a la salvación y del camino, el camino o senda de los justos de la vida, se nos describe como una puerta estrecha y un camino estrecho, en contraste con la puerta ancha y el camino ancho de la perdición. Entrad por la puerta estrecha, Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por tanto, pocos, en contraste, entran por la puerta estrecha y transitan la senda estrecha. Pocos, en contraste, en comparación, pocas semillas dieron fruto. De las semillas que sembró el sembrador, de 4 partes, solo una parte cayó en buena tierra. De 4, solo una parte. En comparación, son menos los que se salvan que los que se pierden, los cuales, según hemos leído, son muchos. Espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ese camino, van por ese camino. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia habla de esto, de que hay personas que se salvan y hay personas que no se salvan. Esto no es algo casual, esto es algo que tiene que ver con los eternos y soberanos propósitos de Dios, como todas las cosas de la vida. Todo lo que sucede, todo, está en los planes de Dios, nada ocurre por casualidad, todo
En Romanos 9, 15 al 16, el apóstol Pablo está hablando de estos asuntos, de la salvación eterna, de los planes eternos de Dios, y dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo está presentando a la salvación como un acto de la decisión divina y no de la decisión humana. No depende del que quiere ni del que corre, no depende de la voluntad humana ni del esfuerzo humano, sino de Dios que tiene misericordia. No depende en definitiva del hombre, sino de Dios. La salvación es un plan, un propósito de Dios, establecido antes de la fundación del mundo, un propósito eterno. Por eso en Romanos 9, 19 al 21, Pablo, preveyendo que algunos receptores de su carta a los romanos no entendiesen y quizás rechazasen lo que estaba enseñando, él sigue diciendo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? A la voluntad de Dios. Y dice Pablo, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí, de nuevo, el Señor utiliza una parábola de un alfarero que hace recipientes de la misma masa de barro, pero el destino de esos recipientes es distinto. Unos vasos para honra y otros para deshonra, de la misma masa. Y con estas palabras está diciendo que el Dios soberano, de la misma masa de la humanidad pecadora, puede hacer recipientes de salvación, vasos para uso honroso y vasos para ser recipientes de un uso no honroso, es decir, de la perdición. Dios puede hacerlo y lo hace. En definitiva, Pablo está hablando aquí usando precisamente un lenguaje metafórico, ese lenguaje de las parábolas. Está diciendo que el Dios sabio, el Dios justo, el Dios eterno, el Dios soberano, tiene propósitos eternos que se cumplen, que se realizan en medio de los tiempos. Por tanto, los que no se salvan, oyen la palabra desde su actitud e incapacidad pecaminosa y la rechazan. Cualquier persona que no sea asistida por la obra del Espíritu Santo, cuando escucha un mensaje de la palabra, lo escucha solo desde la carne, lo escucha solo desde su humana capacidad pecaminosa. Y esto le lleva, obviamente, a percibir esa palabra de Dios como locura, como disparate, como algo absurdo. Dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquel que se pierde porque no ha entendido, porque entiende desde la carne, desde el pecado, y desde el pecado y la carne, las cosas de Dios solo se ven como locura, como disparate, como absurdo. La gente que no cree en Cristo puede creer cualquier cosa,
puede creer en santos, en imágenes, puede creer en enseñanzas de las más absurdas, curiosamente. Pero en las cosas que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, pues no cree y las rechaza. El hombre sin Dios está pronto para creer la mentira y el error, y es tardo para creer la verdad. Prefiere creer la mentira. Su pecado le lleva a creer la mentira. Por eso Jesús habló a los fariseos y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él habla mentira porque es mentiroso y padre de mentira. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo. El hombre incrédulo, el hombre sin Dios, prefiere seguir la mentira, porque la carne, el pecado, la tendencia humana natural pecaminosa, se inclina siempre más por la línea de la mentira y del error. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El hombre sin Dios cree la mentira, pero considera locura a la palabra de Dios. Pero los que se salvan, dice el texto, esto es nosotros, para nosotros es poder de Dios. Y en otro texto, en 1 Corintios 2:14, hablando sobre lo mismo, el apóstol Pablo dice: el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre en su condición pecaminosa, heredada de sus padres, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este texto de nuevo nos muestra la incapacidad del hombre sin Dios, del hombre en su condición pecaminosa, que le lleva a no entender la enseñanza de la palabra de Dios y a menospreciarla o incluso a rechazarla, tachándola de locura. Así pues el Señor habla por parábolas. El Señor habla con profundidad. Sus enseñanzas tienen pues ese halo de misterio, el misterio que hemos visto del reino de los cielos, de profundidad, para que los que carecen del don de entender sigan sin entender. Marcos 4, 10 al 12, el evangelio paralelo al que estamos estudiando, el de Mateo, hablando del mismo asunto, dice que cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por tanto, el propósito de las parábolas, de la profundidad de la enseñanza de Dios, es que esta palabra de Dios necesite ser explicada por el Espíritu Santo, así como lo hizo Jesús con sus discípulos, y aquellos que la escuchan sin esa asistencia del Espíritu Santo, pues no la puedan entender. De todas maneras, los que se pierden tampoco entenderían la palabra si ésta se les explicase claramente. En Mateo 13, 53, 54 y 57 al 58 nos dice que cuando terminó Jesús estas parábolas, las 6 parábolas de Mateo 13, se fue a su tierra y les enseñaba en las sinagogas de ellos. Les enseñaba de tal manera, dice el texto, que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
allí parece que Jesús no estaba hablando parábolas, o por lo menos no lo dice el texto. El caso es que dice que los que le oían se maravillaban. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No sabemos hasta qué punto entendieron algo para maravillarse. Pero bueno, no pudo ser lo que entendieron. No pudo ser un entendimiento sano, el que Dios quiere y espera por lo menos. No pudo ser, porque añade el texto a continuación, y se escandalizaban de él. O sea que viendo la respuesta de aquella gente, está claro que no fue el entendimiento que tienen los hijos de Dios, los que se salvan. Pero aquella gente escucharon a Jesús, se maravillaron y se escandalizaron al mismo tiempo. Fíjense, qué curioso. Y Jesús les tuvo que decir, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por tanto, la palabra de Dios, enseñada con su profundidad, la profundidad de las parábolas, de las metáforas, de las analogías, en sí mismo de la profundidad que la palabra tiene, pues puede maravillar en algún momento a alguien, puede darle un conocimiento superficial de aspectos anecdóticos, de datos históricos bíblicos, pero si la palabra no es entendida, no sirve de nada, no tiene ningún valor para la persona. Por eso, ante la respuesta que Jesús da a sus discípulos, cuando estos le preguntan, ¿por qué les enseñas por parábolas? Y Jesús les dice, a vosotros os he dado a entenderla, y a los que están fuera de los planes de Dios no les he dado a entenderla. Ante esta respuesta de Jesús, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo lo que estamos explicando sobre las parábolas, sobre el propósito de las parábolas, sobre los misterios de Dios, sobre el propósito de los misterios de Dios? ¿Lo estamos entendiendo? Porque según lo que esté sucediendo en cada uno de nosotros, esto puede indicar dónde nos encontramos. Si tú estás entendiendo, es que has recibido el don de Dios para entender la palabra, para conocerle, para ser salvo, para tener vida eterna. Y si no estás entendiendo, si no te estás enterando de lo que estamos explicando, si incluso lo estás confundiendo, te está pareciendo locura o disparate, la actitud que tengas, sea cual sea, está indicando cuál es tu situación delante de Dios. Si has recibido el don para entender los misterios de Dios, o si no lo has recibido. Si eres de los que se salvan, o eres de los que se pierden. Por tanto, de todo lo que estamos diciendo, lo que se deduce no es que tengas que preguntarte a ti mismo si eres salvo o no eres salvo. La pregunta que deberías hacerte en este momento es si estás entendiendo o no estás entendiendo. Esa es la pregunta que tendrías que hacerte. Porque según la respuesta que des, ¿estás entendiendo? ¿No estás entendiendo? Según la respuesta que des, vendrá la respuesta a si eres salvo o no eres salvo. Si tienes la salvación
o no tienes la salvación. En Mateo 13:12, Jesús dijo, mirad qué forma tan sabia, profunda, en lenguaje de las parábolas. Jesús dijo, Mateo 13:12, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Alguien podrá decir, ¿cómo que al que no tiene, aún lo que tiene? Si no tiene, ¿cómo es que aún lo que tiene? ¿Verdad que parece un poco complicado? Este es el lenguaje de las parábolas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Pues que cuando una persona escucha la palabra de Dios, puede, como hemos adelantado, coger o tomar aspectos de la palabra de Dios, tales como datos histórico-bíblicos, de cultura bíblica, por ejemplo, que hay un Antiguo Testamento, hay un Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento habían profetas, que en el Nuevo Testamento hay apóstoles, que en el libro del Génesis se habla de la creación, que se habla de Adán y Eva, que comieron, que pecaron, que se habla de José, de cómo lo vendieron, de cómo interpretó los sueños de Faraón, de David y Goliat. Es decir, las personas pueden, cuando escuchan la palabra de Dios, pueden quedarse con datos. Datos de tipo cultural bíblico, datos de tipo anecdótico bíblico, datos que tienen que ver con información de la Biblia. Y de hecho mucha gente, aún gente que no son creyentes, pues usan pues las historias bíblicas para ilustrar cosas de la vida cotidiana. Hablan de, por ejemplo, cuando alguien pequeño se enfrenta a alguien grande o a alguien poderoso, dicen que es como David y Goliat. Hay gente que habla de eso, porque conocen la historia de David y Goliat. Aunque después no crean en las consecuencias espirituales de esa historia, pues la gente se habla del arca de Noé, la gente habla del arca de Noé, hay películas sobre el arca de Noé, o sobre la salida de Israel de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y hay también películas sobre el Nuevo Testamento, sobre la crucifixión de Jesús, la vida, obra, muerte de Jesús, etc. Por tanto, hay gente que tiene un conocimiento sin entendimiento espiritual de esas cosas que conoce de la Biblia. Eso es lo que dice Jesús aquí en Mateo 13:12. Al que no tiene entendimiento, al que no tiene la salvación, al que no tiene conocimiento de Dios, a pesar de haber escuchado mis parábolas, a pesar de haber escuchado las enseñanzas de la Biblia, al que no tiene lo importante, lo que hay que tener, cuando uno escucha la palabra de Dios, lo que hay que tener es la salvación, una relación con Dios, auténtica de fe. Al que no tiene esto, aún lo que tiene, aún ese conocimiento anecdótico, histórico, cultural, ese conocimiento de la Biblia, sobre datos, sobre personajes, etc., todo eso le será quitado. Todo eso le será quitado. Por lo tanto, cuando se transmite una parábola, hay una historia. Y alguien se puede quedar con la historia, pero no entender lo que significa esa historia. Pues el que no entiende lo que significa la historia de la parábola, pues no conocerá a Dios, no conocerá aquella verdad que Dios quiere transmitir. Por tanto, esa palabra es infructuosa en su vida. No conoce a Dios, por eso dice el texto, al que no tiene a Dios, ni conocimiento de Dios, ni entendimiento de Dios, etc. Pero lo que tiene, aquello que, esos datos, esa historia que podría relatar, que
aunque no la entienda, aunque no la viva, eso le será quitado. Porque palabra, letra, sin el Espíritu Santo, la letra, dice Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra que se conoce sin el Espíritu no sirve más que para agravar nuestro estado. El que conoce cosas de la Biblia y no las ha entendido ni las ha obedecido nunca, el hecho de conocer esas cosas es peor para esa persona. El hecho de que alguien conozca historias de la Biblia o se sepa la Biblia de memoria, pero no tiene la salvación, no tiene una relación con Dios de fe, pues eso va en perjuicio de esa persona. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En Mateo 13, 20 al 22, pues Jesús hablaría de estas personas que no tienen y tienen. Y, por ejemplo, el que fue sembrado en pedregales. El que fue sembrado en pedregales tenía la semilla, pero la tenía sin haber echado raíz. El que fue sembrado en pedregales oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Por tanto, tiene la semilla, pero sin raíz, sin haber llegado al corazón. Por tanto, dice el texto, es de corta duración y tropieza. Como veis, esto no sirve para nada. Y después dice, el que fue sembrado entre espinos, oye la palabra, pero el afán y el engaño ahogan la palabra y se hace infructuosa. En definitiva, hay personas que oyen sin entender, oyen sin conocer a Dios, sin arrepentirse, sin creer, sin tener un compromiso de vida con Dios, y ese conocimiento que tienen sin nada de esto no les sirve de nada. Por tanto, la clave está en oír y entender. Oír, entender y dar fruto. Esa es la clave. Y si oímos y entendemos la palabra de Dios y damos fruto, todo al mismo tiempo, todo. Oír, entender y dar fruto. El fruto es la obediencia, la fe, la vida de santidad. El fruto es todo aquello que es respuesta de fe a la palabra de Dios. El creer a Dios. Si oímos y entendemos la palabra de Dios y damos fruto, es que somos salvos. Mateo 13, 11 y 23. Él respondiendo les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por tanto, de nada sirve si escuchas estos sermones cada vez que los publicamos por este medio, o los escuchas en la casa del Señor, en la iglesia. De nada sirve a una persona escuchar la palabra de Dios si no la entiendes, si no llega a tu corazón, si no obedeces, si no crees, si no vives lo que esa palabra dice. De nada sirve. Y si por el contrario oyes, entiendes y das fruto, eso demuestra que eres salvo, que eres un hijo de Dios. El que oye y entiende hoy, si tú estás oyendo y entendiendo hoy, ahora, seguirás oyendo y entendiendo mañana. Y verás cómo aumenta tu conocimiento y tu fe y tu santidad. Porque, dice Mateo 13, 12, a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 1, 17, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si tú oyes y entiendes, es que el Espíritu Santo te está dando el conocimiento de Dios, te está revelando el conocimiento de Dios.
la evidencia de lo que uno es hoy en Dios, es la garantía de lo que uno será mañana. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del don de conocer a Dios. Los discípulos preguntaron a Jesús por qué hablaba la gente por parábolas. Jesús usaba parábolas como medio para transmitir su mensaje redentor. Estas eran historias de la vida cotidiana con lecciones espirituales difíciles de entender. Este recurso pedagógico de la enseñanza fue usado frecuentemente por Jesús para declarar misterios o verdades complejas sobre Dios y sobre la salvación eterna. Fue usado tan frecuentemente que los discípulos se extrañaron de ello y le preguntaron a Jesús por qué no era más claro enseñando a la gente, y le preguntaron por qué les enseñaba por parábolas. Y Jesús les explica a sus discípulos la razón por la que hablaba a la gente por parábolas. Solamente a los que se salvan les ha concedido Dios el don de entender sus misterios para que puedan conocerle a Él y a su salvación eterna por su palabra. Y los que no se salvan carecen del don para entender la salvación. Así que cuando oyen la palabra desde su incapacidad pecaminosa, la rechazan y permanecen en la perdición. Ante las palabras de Jesús, hemos de preguntarnos si somos salvos o no. Y hemos dicho que no exactamente, pues si entendemos la palabra de Dios y la obedecemos de verdad, hoy, entonces es que somos salvos. Lo que tenemos que preguntarnos es sencillamente eso. ¿Oímos y entendemos lo que escuchamos? ¿Los oímos y entendemos? Si oyes y entiendes, eres salvo. Hebreos 3:15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios te bendiga y te ayude a oír y entender su palabra. Esto será posible si has recibido el don de conocer a Dios. Que Él te bendiga. Amén. Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra en la que te muestras soberano, redentor, en la que te muestras a través de misterios complejos, pero revelados por ti, por tu Santo Espíritu, a aquellos que desde antes de la fundación del mundo has decidido salvar, dándoles el don de conocerte. Gracias, Señor, por este don de poder escuchar tu palabra y entenderla, porque esto nos hace entender a su vez que te conocemos, que somos salvos, que tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Gracias, Señor, por escuchar tu palabra y entenderla. Gracias por conocerte a través de ella. Líbranos, Señor, de ser de aquellos que escuchan y consideran a tu palabra como locura, que la menosprecian, que la rechazan, que no la entienden, porque desde la carne, desde el pecado, quieren entender cosas celestiales profundas. Líbranos, Señor, de ser de esos. Y ayúdanos a tener la evidencia de tu don por el entendimiento. Gracias también, Señor, por la sanidad que sigues obrando en tantas personas, por las que te venimos pidiendo día tras día, y estamos viendo, Señor, tu mano en sus vidas. Gracias, Señor. Te pedimos por esas personas, por las familias también, que a veces es muy duro llevar también la enfermedad de nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra enfermedad y la de nuestros seres queridos con fe, esperando siempre en ti. Gracias también, Señor, por la salida, por la solución que ofreces a otros problemas. Gracias, Señor, porque en ti está siempre la respuesta, la solución a todas las cosas, la buena solución, la adecuada, la justa. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Te pedimos, Señor, que nos libres del mal y del maligno, que nos guardes en ti y que nos bendigas y nos prosperes, Señor. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos todo. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.